Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Asiento Extra a través de 92.3 FM de Extra Radio y también a través de Extra TV. Un servidor de ustedes, Paulo Ulloa, les saluda en esta tarde de miércoles en medio de de la información internacional tal vez más importante en las últimas horas, que tiene que ver con el cónclave para elegir al nuevo Papa, al Papa 267 de la historia. Pero no solo es eso, no solo tenemos esa información a nivel internacional, también tenemos que analizar mucho más y mucho más cerca. Tenemos que poner nuestro enfoque, nuestro lente y empezar a ver un poco más hacia nuestro país y sobre todo hacia nuestra región. Para ello, el Estado de la Nación, este programa que ya lleva más de 30 años del Consejo Nacional de Rectores, tiene una forma de ver cuál es el estado de la región en la que está nuestro país, esa convivencia que hay con los demás países vecinos, que es innegable, que es necesario hacer a veces comparaciones, algunas veces odiosas, otras veces que pueden servir de parámetros para establecer una base y buscar políticas que lleven hacia un fin en común, que es precisamente el crecimiento no solo económico, sino también social de una región centroamericana. Para ello, hoy nos acompaña don Alberto Mora Román. Él es el coordinador del estudio Estado de la Región, que recientemente fue presentado en Panamá. Es así, ¿verdad, don Alberto? Fue presentado en Panamá. Efectivamente. Muchísimas gracias. La semana pasada fue presentado en Panamá ya el séptimo informe que hacemos sobre Centroamérica y República Dominicana. Durante las últimas 12 ediciones hemos incluido también a Dominicana, puesto que este país es miembro pleno del sistema de la integración centroamericana desde el 2013. A eso iba, don Alberto. Primero que nada, agradecerle por acompañarnos aquí en Asiento Extra y hablar un poquito más en profundidad sobre este informe. Es el séptimo informe. Este informe no es tan constante como es el informe del Estado de la Nación, por razones obvias. Me imagino que recabar la información no solo de Costa Rica, sino de toda la región, es una labor fuerte, importante, que conlleva tiempo y además que es mucho mejor analizar el estado de salud, por decirlo así, de la región en cierta cantidad de años. Efectivamente. Sin embargo, pues tenemos ya casi 30 años de estar trabajando en Centroamérica. Iniciamos en 1996 y el primer informe fue publicado en 1999. En este momento son 8 países y claramente lo que usted señala es cierto. No tendría sentido hacer un informe anual como el Estado de la Nación, puesto que de un año a otro no cambia de manera muy significativa la situación de la región y además el esfuerzo que implica la recolección, sistematización, análisis de la información de 8 países, claramente en un año no sería posible hacerlo. Don Alberto, hace 30 años, si nos vamos al escenario de ese primer informe, 1996, estaba, podríamos decir, un proceso de consolidación de una región en paz. Ya habíamos superado los problemas en Nicaragua en cuanto a guerras, estábamos superando los problemas en El Salvador, igual que en Guatemala, y fue un momento propicio para establecer este tipo de diagnósticos. Efectivamente, de hecho en el informe que estamos presentando en este momento combinamos dos cosas: la mirada de largo plazo, que casualmente se ancla en esa época que usted señala, donde la región logró dejar atrás conflictos armados, autoritarismos de larga data y logró estabilidad política también
distintas acciones permitieron recuperar el crecimiento económico que en la época de la guerra obviamente no existía, a partir de la diversificación productiva, de la inserción en la economía internacional que permitió atraer flujos crecientes de turismo, inversión externa directa, también de remesas, lo cual permitió a las economías crecer, y junto con ese crecimiento se dieron algunas mejoras en materia social, y pues en ese momento comenzó a construirse un proceso de democratización, de ampliación incluso de las libertades y derechos de la población, lo cual generó como uno de los mayores logros en ese momento, pues la implementación de las elecciones como el mecanismo de acceso y relevo del poder en todos los países, ¿verdad? Pero pues lo que estamos señalando en este momento es que eso fue importante, pero fue claramente insuficiente. Por ejemplo, en materia institucional y política, claramente la democracia y la democratización de una sociedad, de un país, es mucho más que hacer elecciones, ¿verdad? Tiene que ver incluso con el fortalecimiento de las capacidades del Estado para implementar políticas públicas, y eso tiene que ver por un lado con la capacidad que tengan las instituciones de tener presencia y control del territorio, ¿verdad? Que en todos los asentamientos de población que existan haya una escuela, un colegio, un puesto de salud, un puesto de policía, pero también la capacidad financiera para lograr ejecutar esas políticas públicas desde los aspectos más básicos de prestación de los servicios de salud, de educación, etcétera, hasta pues otros que tienen que ver más con la seguridad ciudadana, con la salud en general en todas sus dimensiones, o las condiciones de inversión para estimular la producción. No, Alberto, ustedes en este informe, y así leyéndolo, indican que, bueno, el informe muestra una consolidación precisamente de un estudio. Como decía usted, es el 7º estudio regional. Y por lo tanto ya podemos medir muchísimo más, tener una radiografía más amplia de cómo ha habido o cómo se ha dado la evolución a lo largo de estos años. Y con base en eso podríamos decir que en este momento nuestra región, la región centroamericana junto con República Dominicana, está atravesando una o su peor crisis en comparación al primer informe. Sí, efectivamente es algo que señalamos en esta ocasión, que contrario al panorama optimista que planteaba el primer informe de 1999, que casualmente destacaba cómo por primera vez en mucho tiempo Centroamérica había tenido una década positiva en la que dejó atrás los conflictos armados, autoritarismo, logró la estabilidad y cierto crecimiento económico, cierta mejora en indicadores sociales. En este momento la región se enfrenta a la situación más crítica y más peligrosa desde aquella época, desde hace 30 años. Y eso se debe a distintos factores. Un primer factor tiene que ver con los retrocesos o la erosión política institucional que ha tenido la región en su conjunto, especialmente Nicaragua y El Salvador, la autocratización de los sistemas políticos, ¿verdad?, que tiene que ver fundamentalmente con una concentración de poder en el Ejecutivo, fundamentalmente en el presidente o presidenta de la República, y con restricciones al ejercicio de libertades y derechos de la población. Entre ellos destaca el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión.
en varios de los países, ¿verdad? Obviamente las situaciones son distintas de un país a otro, pero en todos los casos hay retrocesos, hay deterioro político institucional que coincide con varios otros elementos que hacen que esta situación sea tan crítica y tan grave en este momento. Uno de esos elementos pues es un contexto internacional volátil, hostil, de alguna manera incierto, que afecta fuertemente a pequeños países como los nuestros, que además tienen fuertes vínculos con dinámicas internacionales y globales, ¿verdad? Desde el comercio, la atracción de inversión externa directa, pero además dinámicas de carácter transnacional que trascienden las fronteras entre los países de la región y que en menor o mayor medida nos afectan a todos, ¿verdad? Y tiene que ver con aspectos como el crimen organizado, el narcotráfico, incluso el cambio climático, que afecta fuertemente a Centroamérica y República Dominicana, pues una región calificada por la evidencia científica como una de las más vulnerables del mundo a sufrir los efectos de este fenómeno, que hay que decir no fue generado por nosotros, sino por los países más grandes, más industrializados del mundo, que son los que han generado la mayor parte de los gases de efecto invernadero que han provocado este fenómeno. Se puede hablar entonces de retrocesos como instituciones a nivel de Centroamérica y este estudio abarca también el periodo de la pandemia. ¿Qué tanto podríamos decir que la pandemia dejó más expuesta a la región que a cualquier otra región del mundo? Por tener esa vulnerabilidad, Centroamérica ya de por sí vulnerable ante un evento de este tamaño a nivel global. Bueno, la pandemia claramente impactó fuertemente al mundo y por supuesto nuestros países, nuestra región también fueron afectados. En primera instancia, pues obviamente en términos de la situación de salud, ¿verdad? Y la presión que esta coyuntura implicó para los sistemas de salud, de protección social de nuestros países. En la mayor parte de los casos eso implicó que los estados tuvieran que hacer inversiones adicionales a las que usualmente habían hecho para atender la emergencia. También generó pues una contracción económica, niveles mayores de desempleo, mayores niveles de pobreza, pero bueno, lo que vimos después de la pandemia fue en materia económica primero una recuperación y una fuerte reactivación en el año 2021, donde los niveles de crecimiento de la región en su conjunto fueron más o menos el doble de el nivel de crecimiento de América Latina y el Caribe, lo cual es positivo, pero a nivel internacional tiene una calificación, digamos, de crecimiento más o menos intermedia. Eso después del 2021 dio paso a un proceso de desaceleración económica, vinculado a distintos fenómenos, pero quizás uno de los principales, la crisis global de contenedores, lo que implicó pues que nuestras economías tuvieran que pagar costos proporcionalmente más altos por distintos bienes importados disminuyó la pobreza, se reactivaron sectores tan importantes para el empleo y para la generación de crecimiento como el turismo, obviamente el comercio, pero realmente en varios de nuestros países, fundamentalmente Guatemala, Honduras, Nicaragua, más de la mitad de la población continúa viviendo en condiciones de pobreza. En el caso de Honduras es la situación más extrema porque prácticamente 8 de cada 10 hogares están
son pobres, ¿verdad? Y es un porcentaje incluso superior al que tenía este país a principios de los 90, ¿verdad? Entonces hay un conjunto de condiciones que, más allá del crecimiento económico, impiden que amplios sectores de la población de nuestros países vivan mejor, tengan mayores niveles de bienestar. Tiene que ver, obviamente, con rezagos históricos que los países tienen, por ejemplo, el nivel educativo de la población. Acá hay un reto muy importante para todos nuestros países, de la fuerza de trabajo de la población de 15 a 64 años, entre un 41 y un 88% de esta población tiene secundaria incompleta o menos. Este es un muy bajo nivel educativo que impide mejorar los bajos niveles de productividad en el mercado de trabajo. ¿Y por qué esto es importante? Porque figúrese que todos los países, especialmente Costa Rica y Panamá, transitan por un proceso de envejecimiento creciente. ¿Y qué pasa con esto? Significa que más o menos en unos 20, 30, 40 años, dependiendo del país, tendremos un perfil demográfico similar al de las envejecidas sociedades europeas o Japón. Y en esas condiciones, ser altamente productivo es fundamental para lograr que nuestras economías crezcan. ¿Por qué? Porque va a ser mucho menos la proporción de población que va a estar activa en el mercado laboral. Mucho menos que en este momento. No tendremos la población joven que tenemos hoy y por supuesto que entonces vamos a necesitar que quienes estén en edad productiva sean altamente productivos para lograr que la economía funcione. Esto es uno de los rezagos, ¿verdad? Pero hay otros que claramente han hecho de que pues hoy por hoy enfrentemos retos muy significativos a los cuales el Estado debe responder y que no está respondiendo y no tiene capacidad, al menos financiera, para hacerlo. No, Alberto, yo me imagino que, bueno, si el último informe del Estado de la Nación en Costa Rica señalaba graves deficiencias en materia de educación, por ejemplo, y eso que usted está tocando en este instante, no quisiera, o uno dice que, bueno, mal de todos, consuelo de tontos. Uno no quisiera pensar cómo están las demás regiones, cómo está Nicaragua, por ejemplo, con el régimen de Ortega y Murillo, cómo está, bueno, el caso de El Salvador, que sí tiene un sistema de autocratización distinto o contrario, pero sí es un sistema de autocratización en sí. El caso de Honduras y el caso de Guatemala. A niveles educativos, ¿se puede hacer este tipo de comparaciones? Si nosotros no estamos tan bien, el resto de la región tampoco está bien. Bueno, efectivamente en este tema es donde después de la pandemia hemos visto importantes retrocesos. La cobertura educativa en los países después de la pandemia disminuyó en la mayor parte de los países y en la mayor parte de los ciclos educativos, incluso en primaria, donde los países habían alcanzado sus mayores logros en términos de cobertura, ¿verdad? Y esto coincidió con una caída en los niveles de inversión pública en educación. Esto es gravísimo para una región que, como mencioné anteriormente, se está envejeciendo y que necesita elevar el nivel educativo de su población para mejorar la productividad. Gravísimo de cara a procesos globales que están afectando la región, como la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, que están transformando las formas de producir y las formas de trabajar de las personas. Y esta es la situación. Tenemos retrocesos importantes en educación, en cobertura, pero eso también sucede en calidad, ¿verdad? De acuerdo con las pruebas PISA 2022,
En la mayor parte de los países de la región que participaron en esa prueba, lo que vemos es un bajo nivel de calidad educativa. Y a esto podemos sumar, y no sé si usted me corrige, don Alberto, una situación que se da en Estados Unidos, un contexto de un presidente que trata de tener mucho más control a lo interno de su país, que podría cerrar empresas que están acá en la región, que está jalando esa inversión, lo que nosotros consideramos como inversión extranjera para Estados Unidos, y que podría dejarnos prácticamente con muy poco para poder reaccionar. Bueno, eso es un factor claramente de enorme incertidumbre para nuestros países, pero lo es también, por ejemplo, el viraje tan importante que ha generado el nuevo gobierno de los Estados Unidos en relación con la cooperación internacional. Y es que figúrese usted que prácticamente 3/4 partes de la cooperación internacional que recibe Centroamérica y República Dominicana provienen de los Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo principal financiador son los Estados Unidos. Y esto es incluso, representa una proporción incluso mayor en el caso de Panamá, Honduras, Guatemala y El Salvador. O sea, el peso de la cooperación internacional del BID y de los Estados Unidos en estos países es aún mayor en estos países. Y eso pone en grave riesgo, en enorme riesgo, o sea, ha implicado en algunos casos la paralización de distintos proyectos, iniciativas fundamentales incluso para la protección de la salud y la atención de la enfermedad en varios de los países, que además coinciden varios de estos países en los que la cooperación internacional es muy importante, con países que tienen muy bajos niveles de inversión pública en asuntos sociales, ¿verdad? Entonces la cooperación viene a resolver un enorme vacío que tienen los estados también en la prestación de esos servicios, lo cual claramente es muy grave para la región y sobre todo para la población que estaba siendo beneficiada de esos proyectos o esas iniciativas financiadas con esos recursos. Ahora hablábamos de autocratización y uno pensaría de que más bien estamos viviendo, salvo el caso de Nicaragua, procesos democráticos regulares. Aún así Nicaragua ha vivido procesos democráticos regulares o procesos de elección, tal vez no democráticos. Y estas son las pruebas de este informe, de que estamos en ese proceso. ¿Qué tanto también ha permeado hacia Costa Rica y hacia Panamá, por ejemplo? ¿Qué tanto permean esas ideas, esos procesos de autocratización en el resto de la región? Sí, efectivamente es un proceso, además, no solo de Centroamérica, sino es global. Si vemos índices internacionales vinculados con la democracia, como los que publica Variedades de la Democracia, a nivel global para un conjunto muy amplio de países y de largo plazo, lo que vemos es que los retrocesos político-institucionales que está viviendo Centroamérica también lo están viviendo otras regiones del mundo, incluso de Europa y países que tienen una larga y muy consolidada tradición democrática. Lo que sucede es que en el caso de Centroamérica, esos retrocesos se dan sobre niveles de logro mucho más bajos que los que tenían esas otras regiones del mundo, y además el retroceso es de una magnitud mayor, ¿verdad? Ahora,
estos retrocesos que, como mencioné, se expresan con mucha claridad en la concentración del poder en el Ejecutivo, el estrujamiento del Poder Judicial, de las instituciones de control, de los mismos congresos o asambleas legislativas y de la libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de asociación, tienen una correlación con la posición de las personas en relación con los sistemas políticos y con la democracia. Para este estudio nosotros hicimos un análisis sobre el apoyo o rechazo a la democracia por parte de la población. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Que más o menos una cuarta parte de la población en nuestros países tiene un perfil que llamamos demócratas liberales. Son personas que dicen que la democracia es el mejor sistema de gobierno y se opondrían a la concentración del poder en un líder fuerte que resuelva los problemas y que incumpla las reglas, la legislación, la Constitución y los principios democráticos. Más o menos una cuarta parte de la población de nuestros países tiene este perfil de fuerte apoyo a la democracia. En el caso de Costa Rica es más o menos una tercera parte de la población, más alto que en el resto de la región, y en el caso de El Salvador la proporción es más baja, alrededor de un 15%. Ese es un primer perfil. Hay otro perfil en el otro extremo, que es de las personas claramente con posiciones autoritarias, ¿verdad? No creen que la democracia es el mejor sistema de gobierno y están dispuestas a concentrar el poder y darle todas las fichas a alguien que resuelva los problemas, aunque incumpla con la tutela de libertades y derechos ciudadanos, etcétera, ¿verdad? Bueno, en este grupo está más o menos una quinta parte de la población en todos los países, más o menos un 20%. Pero el principal grupo donde hay una mayor concentración de población en todos los casos es en el grupo que hemos llamado populistas. Y es un grupo de personas que tienen posiciones contradictorias o ambivalentes en relación con la democracia. Piensan, por ejemplo, que sí, que la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero estarían dispuestas a apoyar la concentración del poder o el incumplimiento de la legislación, la Constitución, por parte de una persona que concentre el poder, un gobernante, un líder fuerte, con tal de que esta persona resuelva los problemas. En el caso de El Salvador, están en este grupo de populistas o personas con posiciones ambivalentes en relación con la democracia, 6 de cada 10 personas, ¿verdad? En el resto de la región oscila entre un 40-47% y es mucho menos en el caso de Honduras y Guatemala. Pero entonces tenemos acá una situación de enorme complejidad y riesgo, ¿verdad? Por un lado hay liderazgos que en los gobiernos claramente con una tendencia autocrática y una población escéptica, ambivalente, que incluso está dispuesta a apoyar ese tipo de liderazgo, aunque implique los riesgos que implica, como lo hemos visto en el caso de El Salvador y de Nicaragua. ¿Por qué el sistema de pesos y contrapesos en un Estado es importante? Porque eso evita el abuso del poder por parte del gobernante, ¿verdad? Bueno, cuando una sociedad, como el caso de la nicaragüense o la salvadoreña, decidieron dar el paso ya a concentrar el poder absoluto en el gobernante, ya la posibilidad de revertir ese proceso y de evitar el abuso es absolutamente incierta. No sabemos cuándo Nicaragua o El Salvador va a poder volver a un sistema de pesos y contrapesos y de tutela de libertades y derechos ciudadanos que hoy por hoy están sumamente restringidos y limitados en esos países. No quiero jugar de adivino, pero será, don Alberto, que somos de corta memoria, que
por ejemplo, los nicaragüenses ya no se acuerdan de lo que vivieron durante la época de Somoza y posteriormente la época del régimen sandinista. En el caso de El Salvador, su transición de tiempo de paz fue realmente, si podríamos decir, corto. La situación igual en Guatemala, que lo vimos en las últimas elecciones, que fueron bastante convulsas. El caso de Honduras, que vivió un golpe de Estado no hace tampoco mucho tiempo. Tenemos demasiada corta memoria, incluso el caso de nosotros, que nuestras últimas divisiones fuertes fueron hace más de 70 años. Ya las generaciones prácticamente las generaciones que vivieron esos momentos de sufrimiento y de división, prácticamente ya no están. Sí, bueno, eso es parte de las razones, pero también tiene que ver con el hecho de que la transición que dieron nuestros países hacia la democracia fue una transición incompleta o truncada. Después de más o menos una década y media de avances muy vigorosos e importantes, sobre todo a finales del siglo pasado, desde inicios del presente siglo vimos ya síntomas, por un lado, de desaceleración, el ritmo de democratización, y después de francos retrocesos, ¿verdad? Por ejemplo, logramos avanzar ciertamente en materia electoral, pero por ejemplo, es mucho más complejo y tuvimos menos logros en conformar una institucionalidad fuerte para la administración de justicia. Estados de derecho realmente independientes, con capacidad para defender y resolver de manera oportuna los asuntos que les son presentados para su consideración mediante procesos de investigación y de juzgamiento, digamos, oportunos y rigurosos, ¿verdad? Hoy por hoy, por ejemplo, varios de los poderes judiciales enfrentan no solo los ataques del Ejecutivo, sino también restricciones presupuestarias que les impiden cumplir con su trabajo, o incluso ataques a jueces, magistrados y personas funcionarias de estos poderes judiciales por el ejercicio propio de sus funciones. Entonces, esta situación que hoy vemos tiene que ver con esto, con el hecho de que no limitamos a pensar que democracia era básicamente elección. Ir a las urnas. Y eso es absolutamente una noción sumamente limitada de democracia. Tiene que ver con las relaciones que establecemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas con las instituciones, tiene que ver con una parte fundamental asociada al voto, que es la petición de cuentas, ¿verdad? Cuando un grupo político se acerca a hacerme una oferta electoral, a pedir mi voto, lo hace a partir de una propuesta de proyectos, promesas, programas, a partir de la cual yo estoy dispuesto a apoyarle. Pero bueno, yo me reservo la responsabilidad y el derecho de pedir cuentas, de estar vigilante de si esa oferta se cumplió o no se cumplió. Y esa parte fundamental del juego democrático no la tenemos incorporada, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Don Alberto, vamos a hacer una pausa, ya son las 2 de la tarde con 35 minutos, vamos a hacer una pausa y al volver vamos a hablar un poco sobre algunos de los ítems que me llamaron la atención de este informe, que tienen que ver con economía ambientalmente sostenible o crecimiento económico ambientalmente sostenible y socialmente. Y el medio ambiente y el cambio climático, ¿cómo están afectando estas situaciones? El medio ambiente, ¿cómo está afectando también a toda la región? Y cómo nos está afectando fuertemente el cambio climático. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos aquí en esta emisión de Asiento Extra. Continuamos en Asiento Extra esta tarde de miércoles
con don Alberto Mora Román. Él es el coordinador del informe del Estado de la región, para hablar un poco sobre este informe que fue presentado la semana pasada en Panamá y que deja nos da una ubicación. Yo siempre he sentido que los informes del Estado de la Nación nos ubican en cómo estamos y nos deben llamar la atención para las políticas que se pueden implementar a futuro. Pero en el Estado de la región nos ubica, nos dice cómo estamos, nos pone en comparaciones, pero nos pone en esta perspectiva de los demás países de Centroamérica. Y ahora que estábamos hablando de procesos de autocratización, y recuerdo el último informe del Estado de la Nación que decía que Costa Rica ya empezó en ese sentido, que llama la atención que aunque hemos vivido muchos procesos democráticos, sí hemos perdido la fe en instituciones que son garantes precisamente de los procesos democráticos y de la democracia en sí. Definitivamente, el retroceso sobre el que hablábamos anteriormente es generalizado en toda la región, incluso en Costa Rica. En el caso de Costa Rica, sin embargo, los principales indicadores internacionales continúan calificando al país como una democracia plena, la única democracia plena de la región. Pero acá claramente el deterioro también se ha producido, sobre todo pues, como consecuencia de los ataques, por ejemplo, generados desde el gobierno y fundamentalmente desde el presidente de la República, a los medios de comunicación y a periodistas que son críticos de su gestión. O, por ejemplo, el estrujamiento y los ataques que se han generado también en contra de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial, incluso restringiendo el financiamiento, la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de sus funciones. Pero quizás el llamado principal que hace el informe en relación con este tema es, primero, trascender esa noción limitada de democracia que establece que democracia es sinónimo de ir a votar cuando hay elecciones. Y considerar que la democracia es mucho más y que la democracia brinda un conjunto de instrumentos mucho más amplios para lograr conectar el sistema político y la institucionalidad con el bienestar de la población. Y ese es el fin último de la democracia, que la gente viva mejor, ¿verdad? Es algo que lamentablemente en nuestros países ha estado un poco de lado y que la base, la razón del descontento y de este escepticismo que vemos en las actitudes de la población en relación con los sistemas políticos y con la democracia, ¿verdad? Esa insatisfacción porque no le está generando mejoras en las condiciones de vida. Pero el informe hace un llamado muy importante a revalorar la democracia y los instrumentos que ofrece para lograr los acuerdos y las condiciones político-institucionales para lograr acercar las políticas públicas y la institucionalidad a las necesidades y expectativas de la gente. Pero para esa revalorización, don Alberto, debe existir un llamado desde las autoridades superiores o debe ser un proceso que venga de la misma sociedad. ¿Y cómo podría ser ese llamado? Que venga desde el interior de la misma sociedad para no depender precisamente de estos llamados de los gobernantes. Y no solo, no estoy hablando directamente de acá, sino de gobernantes populistas que realmente lo que quieren es jalar agua para sus molinos. Bueno, es casualmente de ahí donde estamos necesitando que venga ese llamado a restituir los principios de la democracia y a lograr mejorar la calidad de la democracia para lograr esta conexión entre el bien común
y el quehacer del Estado, del sistema político, de las instituciones. Claramente es desde una demanda ciudadana de la población, de los sectores sociales y económicos organizados, de donde debe darse ese llamado a restituir y fortalecer la democracia. Pues recordemos que además en sistemas dictatoriales o autocráticos, incluso no están garantizadas la tutela de derechos y libertades que son básicas, por ejemplo, para el funcionamiento de las empresas y las economías. Entonces, es el nivel de riesgo, ¿verdad? O sea, la seguridad jurídica en sistemas también, donde no existe independencia del Poder Judicial, si a usted no le cumple un contrato, ¿a quién va a acudir para que se lo defienda? Cuando no hay independencia y cuando el gobernante puede fácilmente dar indicaciones al Poder Judicial de que tal empresa simple y sencillamente no opere o se le pongan trabas para su funcionamiento y sus actividades en el país, ¿verdad? Entonces, esa es la gravedad y los riesgos, digamos, de un proceso de autocratización. Don Alberto, yo quería entrar en otros pasos, otros puntos de este informe. Hablando un poco sobre economía y desigualdad. En el informe, según lo que he oído, se ha calificado el crecimiento económico, se ha calificado como ambientalmente insostenible y socialmente excluyente. Ya tenemos ese factor importante que es el medio ambiente como uno de los factores importantes, pero no se va a sostener en el tiempo, no es posible sostener en el tiempo ese crecimiento económico y que sea sostenible con el ambiente y además que sea socialmente equilibrado. Sí, definitivamente. Es que figúrese usted que hay enormes cortocircuitos en las correas de transmisión del crecimiento económico al bienestar social y las oportunidades para la gente. ¿Cuáles son esos cortocircuitos? Uno de ellos, y muy grave, es la concentración de los ingresos en nuestros países. Y es que el caso extremo es Guatemala, donde la quinta parte de los hogares de mayores ingresos tiene un ingreso promedio que es 20 veces mayor al ingreso promedio del 20%, la quinta parte de los hogares de más bajos ingresos, ¿verdad? Entonces, bueno, esas concentraciones de los ingresos, que obviamente en los demás países son un poco menores, pero son también altas, evitan entonces que cuando hay crecimiento económico, a amplios sectores de la población vean mejoras en sus condiciones de vida. Otro cortocircuito se da, por ejemplo, en el mercado de trabajo, por el tema del bajo nivel educativo de la población, ¿verdad?, que les impide acceder a los puestos de mejor calificación, de mejor calidad y de mayor remuneración, ¿verdad? Entonces ahí hay un cortocircuito. Otro cortocircuito se da para ciertos grupos de población que ni siquiera pueden acceder al mercado de trabajo o tienen restricciones de acceso al mercado de trabajo. Por ejemplo, las mujeres, las tasas de participación laboral de las mujeres son entre 11 y 20 puntos porcentuales menores al promedio de participación laboral de la población en sus respectivos países, ¿verdad? Entonces, las mujeres cuando quieren y están dispuestas a ingresar al mercado laboral, muchas de ellas no pueden hacerlo, ¿verdad? No pueden hacerlo, y cuando tienen acceso a él, tienen niveles de desempleo mayores y reciben remuneraciones menores, por ejemplo, a las de los hombres, ¿verdad? Entonces, bueno, estas condiciones que están muy asociadas también a la fuerte carga del trabajo doméstico y el cuidado no remunerados por parte de las mujeres. Esto impide que amplios grupos de población femenina, muchas de ellas jefas de hogar,
puedan tener acceso a una fuente de ingresos mejor y estable para atender sus necesidades y las de sus familias, ¿verdad? Además, a la luz del proceso de transición demográfica que viven nuestros países, no podemos pretender avanzar significativamente en materia económica si no creamos condiciones para lograr incorporar esta población femenina, que es la mitad de la población y que en general tiene un nivel de calificación mayor incluso a la de los hombres, a las dinámicas productivas remuneradas que generan crecimiento en nuestros países. Otro grupo de población que está con restricciones o en desventaja en términos de la inserción al mercado de trabajo es la población joven, de 20 a 24 años, por ejemplo, cuyas tasas de participación en el mercado de trabajo son claramente inferiores a los promedios nacionales, pero no son tan bajas como en el caso de las mujeres, ¿verdad? Pero aquí hay un grupo al que hay que prestarle atención, porque además, al ser el grupo más joven, quiere decir que va a tener mucho más años hacia adelante de edad productiva, y hay que prestarle atención porque es ahí donde podemos estar jugándonos las posibilidades de crecimiento económico futuro, ¿verdad? Si no aprovechamos ese capital humano. Tras de que son pocos realmente, porque la carga demográfica ha bajado, y creo que esa situación también se ha sentido en el resto de los países de Centroamérica y no solo en Costa Rica. La carga de los jóvenes, la cantidad de jóvenes ha bajado, y la cantidad de jóvenes en edad de laborar también se ha reducido. Prácticamente estamos hipotecando, si no tienen acceso al trabajo, estaremos hipotecando el futuro. Definitivamente. Uno de los riesgos que, por ejemplo, nuestros países no están visualizando y por supuesto que no han incorporado mayoritariamente en sus diseños de política pública es el envejecimiento. O sea, alrededor de 2050, la mayor parte de los países tendrán una quinta parte o más de su población mayor de 65 años. Y con los niveles de cobertura de los sistemas de pensiones que tenemos en este momento, eso implicará que esa población mayoritariamente dependerá de sus familias y de sus propios ingresos, ahorros que haya acumulado a lo largo de su vida para atender sus necesidades de cuidado, de atención de la salud y de subsistencia, ¿verdad? Aquí hay un enorme riesgo, ¿verdad? Y eso afectará no solo los sistemas de seguridad social, sino también las dinámicas en el mercado de trabajo y las dinámicas también de los mismos hogares, ¿verdad? Hablemos ahora, porque ya el tiempo nos está ganando, don Alberto, del medio ambiente, que es un factor importante en toda la región. Ya se está tomando en cuenta en los países centroamericanos. Tal vez Costa Rica fue pionera en ese aspecto, pero ya nos estamos quedando mucho más rezagados. La adaptación al cambio climático, al medio ambiente, tenemos grandes desafíos como región, y yo me pregunto, ¿estamos conectados como para enfrentar esos desafíos juntos o seguimos cada uno por su lado? Bueno, en materia ambiental es casualmente una de las áreas donde es clave la acción conjunta y coordinada entre los países. Lo es también en el tema de la gestión de los flujos migratorios, en el combate del crimen organizado, el narcotráfico, pero en materia ambiental es clave, porque los ecosistemas estaban ya en nuestros países incluso antes de que se definieran las fronteras territoriales, ¿verdad?, entre un país y otro, ¿verdad? Entonces es clave, por ejemplo, si yo estoy haciendo algún tipo de acción de conservación, que esa acción pudiera tener continuidad con la que está desarrollando el país vecino en la frontera, porque ese ecosistema trasciende la frontera, ¿verdad? De poco sirve que yo conserve mi ecosistema si
a la par no se está generando los mecanismos para una gestión sostenible y adecuada de ese patrimonio. Y es que en Centroamérica tenemos un patrimonio natural muy rico. En apenas 2% del territorio del mundo existe alrededor del 12% de la biodiversidad global, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hemos visto en las últimas décadas? Que los patrones han sido insostenibles, ambientalmente insostenibles. Nuestros hábitos de consumo de recursos y la contaminación que generamos han implicado una huella ecológica creciente, que hace que 5 de los 8 países de la región estén en una situación de déficit ambiental. O sea, el consumo de recursos y la contaminación que generan son superiores a la capacidad de los ecosistemas de poderse recuperar de ese impacto que estamos generando, ¿verdad? Al punto de que, y los países que todavía tienen algún nivel de reserva de recursos naturales, sobre todo Nicaragua y Panamá, han venido reduciendo esas reservas, al punto que a nivel regional necesitaríamos más o menos un 43% más de territorio para poder soportar esa carga, esa extracción de recursos y esa contaminación que generamos. Bueno, esto pone en grave riesgo nuestro rico patrimonio natural, los ecosistemas, y se agudizan los riesgos aún más a la luz de los escenarios de cambio climático, que lo que nos plantean es que nuestra región está y va a estarlo aún más fuertemente impactada por este fenómeno. Don Alberto, para ir finalizando, porque ya la hora se nos hizo chiquitita, si tuviera que resumir este informe como un todo, ¿cuáles serían esas frases importantes de cara al próximo informe, que posiblemente sea en el 2030? ¿Cómo podríamos resumir ese 7º informe del estado de la región? Bueno, lo que podríamos decir es que el informe plantea una situación, como mencioné al inicio, de enorme gravedad, de enorme peligro, de enorme complejidad para Centroamérica y República Dominicana, tanto por los factores que hemos conversado internamente, que digamos han caracterizado su evolución reciente a nivel interno, fundamentalmente por el deterioro político institucional, que coincide con dinámicas más globales que también impactan fuertemente la región. Pero aún en este panorama, el informe hace un llamado a la acción conjunta entre los países. Y no es un llamado ingenuo, porque existe en nuestra historia antecedentes de cómo los países de la región, actuando de manera coordinada, conjunta, han resuelto problemas y han podido salir adelante. En la primera, allá por los años 60, lograron crear condiciones para estimular y generar dinamismo comercial entre los países mediante la creación de un mercado común centroamericano, y después, 20 años después, pues lograron la pacificación de la región, el inicio de los procesos de democratización, también a partir de acciones conjuntas entre gobiernos de muy diversa naturaleza ideológica. Hay pues lecciones sobre las cuales aprender a resolver retos y desafíos compartidos de manera conjunta entre los países. Lo que plantea el informe es que Centroamérica hoy por hoy se encuentra en una doble encrucijada. La primera tiene que ver con el hecho de si logramos utilizar los instrumentos que nos brinda la democracia para lograr mayor bienestar para nuestra población, o profundizamos el proceso de autocratización, incluso
poniendo en riesgo o socavando del todo la posibilidad de tutelar libertades y derechos fundamentales a la población. La segunda encrucijada es fortalecer el proceso de integración regional para lograr mayores márgenes de maniobra frente a un contexto internacional complejo y hostil, o desintegrar por completo la región y que cada uno de los países resuelva como pueda de manera bilateral sus relaciones con las grandes potencias y frente a ese contexto internacional incierto, hostil, imprevisto. Don Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, gracias por la invitación. Estamos a la orden, quedamos pendientes del próximo informe, que tiene una duración, como bien lo decíamos, aproximadamente entre 4 o 5 años, pero... Probablemente, sí, alrededor del año 2029-2030 estará el próximo informe. Y bueno, los textos completos de los 3 volúmenes, este es el tercer volumen del 7º informe, los textos completos de los 3 volúmenes, más los cerca de 25, 27 investigaciones elaboradas como insumo para el informe y un conjunto de datos, información adicional, todo está disponible en nuestro sitio web de manera gratuita para quienes estén interesados en profundizar en estos temas. Muchas gracias, don Antonio Mora Román, coordinador del informe del Estado de la Región, del programa Estado de la Nación, que recordemos es un programa del Consejo Nacional de Rectores. Muchísimas gracias por su compañía, por su compañía de este programa de Asiento Extra. El próximo miércoles, por supuesto, les espero con mucho más aquí en Extra TV 42 y Extra Radio 92.3. Mañana, don Henry Rodríguez, a esta misma hora, a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde. Creo que mañana, por supuesto, el tema será el tema de la elección del nuevo Papa, así que estaremos muy pendientes a esa elección que se está realizando en Roma. 3 de la tarde. Muy buenas tardes. Asiento Extra por Extra Radio.